Hola hermanos, hola hermanas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros nuevamente. No se olviden de darle like, de suscribirse si no estás suscrito y de contactarse con nuestro Instagram, seguirnos en el Instagram para recibir también informaciones sobre la actividad del canal y de la vida parroquial. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que tiene que ver con la oscuridad. Estamos tan acostumbrados a la electricidad, a tener luz en nuestras casas, somos tan electrodependientes que cuando hay un corte de suministros, en general nos volvemos todos locos. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a tener un ventilador, una heladera, la electricidad para ver el wifi de la casa, que no sabemos qué hacer, se nos esfuma. Es como si nos hubieran quitado la vida, de pronto no sabemos cómo vivir. Y generalmente uno empieza a pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo paso estas horas? Imagínate, ¿cómo me voy a entretener? No tenés televisión, no tenés para escuchar radio, no tenés para escuchar Spotify, no tenés para escuchar lo otro, no podés ver Netflix, no podés ver nada, y uno ya le empieza a asustar un poco la vida. Es como que uno se tiene que encontrar con uno mismo y no es tan fácil, porque obviamente nos empezamos a dar cuenta que tenemos una vida bastante programada y con unas estructuras bastante cimentadas en un montón de cosas que son muy lindas y que son muy buenas y de las cuales yo también disfruto, pero que también nos cuesta, si nos sacan durante un par de horas de ese lugar, nos cuesta saber qué hacer. Y obviamente cuando esto pasa, y aquí en Argentina pasa bastante seguido, nos empezamos a enojar. Y nos enojamos con el universo, con el mundo, con el planeta. Y uno empieza ese proceso tan propio de los que somos, los que vivimos acá en Buenos Aires, que es la queja, ¿viste? Si hubiéramos nacido en Centroamérica, obviamente hubiéramos compuesto un merengue, salsa, no. Pero nacimos en Buenos Aires, donde todo el invierno es gris, es triste, y compusimos tango, ¿me entendés? Entonces somos tristes. Pero uno empieza a quejarse y uno empieza a ponerse en víctima. Esto no quita que además a veces uno pierde alimentos, pierde medicamentos cuando a veces tiene en el refrigerador, en la heladera, tiene medicamentos que necesitan frío. Y esto sin contar que muchos han perdido dinero porque tienen negocios que necesitan las heladeras y realmente ahí te das cuenta que es cierto esto. Pero también, la verdad, la electricidad es necesaria. Pero cuando vivís un apagón, te desestructuras y uno empieza a buscar otras alternativas. A veces uno empieza primero por darse cuenta lo afortunado que ha sido uno de tener un ventilador, y a veces uno se pregunta cómo vivía antes del aire acondicionado y después del aire acondicionado. O sea, no es antes de Cristo y después de Cristo, sino antes del aire acondicionado y después del aire acondicionado. Generalmente cuando suceden estas cosas, y sucede de noche, al principio nuestros ojos empiezan a distinguir la diferencia entre lo luminoso y la oscuridad. No podemos ver nada, quedamos cegados. Y la sensación que tenemos es de estar perdidos y de que en algún momento nos vamos a chocar con algún mueble. Generalmente como cuando uno se levanta a oscuras con la pata de la cama y siempre le pegan el dedito más chiquito y siempre es el que más duele. Pero luego de un tiempo uno se empieza a adaptar a la oscuridad. Los ojos se adaptan a la nueva realidad y aún estando en la oscuridad uno comienza a ver, no muy claro,
pero distingue un poco las sombras. No es nítido, no es claro, pero uno ve algo. Y si en algún momento encendemos, no sé, una linterna o un celular, la luz nos termina por enceguecer y uno prefiere apagarla para que no nos lastime la vista. Y yo creo que esto es un poco la parábola de la vida. Más de una vez, muchas situaciones, rupturas, dolores, pérdidas, conflictos, crisis personales, nos han puesto en una situación de oscuridad. Y en este sentido, muchas veces uno llega a acostumbrarse a la oscuridad. Llegas a acostumbrarte a estar a oscuras en la vida. Llegas a acostumbrarte bueno, es así, ya voy a hacer a una especie de fatalismo resignado, que lo peor que de todo es que uno termina diciendo, y será la voluntad de Dios, y es así. Perdón, no es la voluntad de Dios, es una decisión propia. Cuando vivimos esa oscuridad, y yo hablo muchas veces de la oscuridad espiritual, de la oscuridad psicológica, donde uno no distingue claramente las cosas, donde no podés distinguir claramente las cosas, uno trata de no tropezar, de no chocarnos. Y en el fondo, lo que uno está haciendo es evitar tomar decisiones. ¿Por qué? Porque las decisiones siempre tienen un costo. Una decisión implica, sea buena o mala, implica tener que pagar un precio. Obviamente, una decisión implica a veces el aceptar realidades, el compartir cosas, el aceptar las limitaciones de otro. Pero a veces es preferible, muchas veces uno prefiere la ceguera a ver. Por eso dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y cuando sucede esto, comenzamos a tener otras actividades alternativas. Es como que uno se acostumbra a la ceguera, y hablo a nivel emocional, psicológico y espiritual, y uno se empieza a armar otras rutinas para empezar a distraerse, para estar fuera de uno mismo, para estar fuera de uno misma. Exactamente lo mismo que hacemos cuando tenemos luz. Yo creo que a veces cuando se corta el suministro eléctrico, que uno toma conciencia de que con la luz tenemos todo y que en la oscuridad a veces es complicado y difícil. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, le dice con la curación del ciego de nacimiento. Cuando Jesús habla y dice soy la luz del mundo, significa que Él ilumina a todo hombre, a toda mujer que viene Él. Y cuando Jesús ilumina, te pone frente a tu propia realidad y uno de pronto es como que empieza a ver las maravillas de su propia vida y dar gracias a Dios. Y hay momentos que uno se enoja con una realidad que a veces es difícil de aceptar, porque a veces cuando uno no quiere ver, las cosas son peores. Jesús es luz. Frente al vacío, a la desolación, a la inseguridad, al desorden y al enojo, te da luz. Y a veces lo peor de las cegueras es que uno se acostumbró a vivir sin querer ver, a ver sin mirar. Parafraseando a los redonditos de ricota, los ojos ciegos bien abiertos. Así que mirá, a veces no será que te has acostumbrado a no ver. ¿Cuándo nos daremos cuenta que necesitamos vivir en la luz? Por más fea que sea el panorama, por más triste que sea la realidad, es preferible vivir en la luz que vivir en la oscuridad. En la oscuridad uno no sabe nunca dónde estás. En la luz, y en esa luz que te pone el Señor, te das cuenta dónde estás, aunque a veces no te guste. Cuando tal vez aprenderemos a cuidar esa luz que hay en tu interior, como dice Jesús,
Si esa luz que hay en ustedes se apaga, ¿quién podrá iluminar el mundo? Esa luz que hay adentro tuya y que a lo mejor la tenés ahí como no queriendo encenderla para no pagar la cuenta, no pagar la factura de luz. Básicamente, prende la luz que hay en tu vida, prende la luz que hay en tu corazón, cuida esa luz que ilumina tus pasos, pero también ilumina la vida de los y las otras. Cuando vamos a admitir y aprenderemos a dejar de estar en las tinieblas para ir hacia la luz de Dios, que es la luz admirable que nos permite mirar el mundo, mirar la vida, mirar a nosotros mismos y mirar a Dios con una claridad iridescente. Dios los bendiga. Gracias.